En este vídeo vamos a trabajar un par de aspectos de la adecuación, que son la deixis personal y la impersonalidad. Si os acordáis, la adecuación era la propiedad por la cual el texto se adaptaba al contexto y a la intencionalidad y tenía una serie de elementos. Y lo que vamos a ver ahora es la modalización. En ella se analizan básicamente la presencia del emisor en el texto. Nos vamos a centrar en la deixis personal y en la impersonalidad. La deixis personal la constituyen las marcas del emisor, del receptor y de ambos. Se estudia también en la cohesión, pero es un elemento modalizador. A mayor presencia del emisor en el texto, más personal, más modalizado estará este. ¿Cuáles son las marcas del emisor? Pues la primera persona del singular y la del plural de modestia, cuando uno habla de sí mismo en plural, pero se está refiriendo al yo. Las del receptor, la segunda persona del singular o del plural, y la tercera de cortesía, cuando equivale a usted o a ustedes. Y luego está una marca, que es el plural inclusivo, la primera persona del plural, que se refiere a emisor y receptor. Lo contrario de la modalización es la impersonalidad, que consiste en el ocultamiento del emisor para dar objetividad al texto. Son básicamente las oraciones impersonales, las construcciones con verbos en forma no personal y otras oraciones que, aunque no son impersonales desde el punto de vista sintáctico, sí lo son desde el punto de vista significado. Es el caso de la pasiva refleja y de las subordinadas sustantivas de sujeto. Vamos a ver un ejemplo. Si os acordáis, ese texto, el de la naturaleza del lenguaje, es un texto en el que predomina la tercera persona. Hay algunos elementos deícticos porque aparece, pero solo la primera persona del plural. Es un plural de modestia porque ahí ese presentamos se está refiriendo al autor del libro, que es el que escribe. También sirve un poco para ocultar al emisor, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, es un texto que apenas tiene deixis personal, casi todo es tercera persona, porque básicamente está exponiendo. Entonces tenemos algunas oraciones impersonales. En este caso son dos impersonales sintácticas, con el verbo haber y comparecer. Ninguna de las dos tiene sujeto. Si os acordáis de este otro texto, el de la Celestina, aquí sí que encontramos más marcas del emisor. ¿Veis? Hay una marca del emisor y del receptor, que es en la primera persona del plural inclusivo, debemos, hayamos, debemos, pero también aparecen marcas del emisor. Este podemos decir es un plural de modestia, porque realmente el que dice algo es la mujer que escribe el artículo, y también aparece la primera persona del singular. Me limitaré, referida al emisor. No son muchas marcas de emisor y receptor, no se dirige directamente al receptor. Tened en cuenta que es un texto expositivo del ámbito académico y que su objetivo principal no es convencer ni expresar su opinión. Está explicando y exponiendo una serie de investigaciones. Pero claro, como las ha hecho ella, es un trabajo personal, por eso utiliza la primera persona. Puesto que hay pocas marcas de emisor, tendrá muchas marcas de impersonalidad. Y efectivamente, si nos ponemos aquí, veis que os las he marcado con recuadros, se produce, se lega, se deben a, se retoca. Todo esto son pasivas reflejas, en las que el sujeto realmente no realiza la acción. Se identifican fácilmente porque se pueden pasar a pasivas propias. Es producido, es legado, es debido, es retocado. Tenéis más ejemplos por aquí. ¿Veis? Se corrige, se retoca. Hay impersonales sintácticas tal cual, y en este caso las tenéis aquí. ¿Veis? Se cabe distinguir, ahí no hay sujeto, es una oración impersonal sintáctica. Y además de estas, tenemos una serie de construcciones con los verbos en forma no personal. ¿Veis? Quitar o a resolver la dificultad de palabras. Es una oración porque lleva detrás. Es una estructura oracional porque detrás lleva complementos. Esta sería de infinitivo, quitar, resolver. Esta, consideradas poco usuales, sería de participio. Y esta, remozando, es un gerundio, sería de gerundio. ¿De acuerdo? Entonces, hay muchas marcas de impersonalidad porque
el emisor intenta dar objetividad a su texto. El del Diccionario Panhispánico de Dudas que habéis analizado, si os acordáis, no tenía nada de primera persona. También es un texto del ámbito académico, pero aquí la intención es explicar qué es el diccionario y para qué sirve. No es un trabajo de investigación personal, por eso no aparece ni una sola vez la primera persona. Por el contrario, si os acordáis, aparecían bastantes marcas de impersonalidad, que las tenéis analizadas en las actividades que habéis hecho. Es decir, siempre suele haber relación entre mayor personalización, mayor modalización, menor impersonalidad y al revés. Y todo esto tiene que ver también pues, con la intención que tiene el autor y con el ámbito de uso, el tipo de texto concreto, etc.